El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al espejo de la luna. Espero que la estén pasando muy bien el día de hoy. Me gustaría hablar acerca de un tema que es un poco complicado, pero que yo considero es algo muy general. Quiero decir que todos tenemos una opinión muy general al respecto, y esto es de las relaciones tóxicas. Sé que con todo esto de las relaciones tóxicas, lo primero que uno piensa es acerca de las relaciones amorosas tóxicas. Todo esto tiene una definición muy diferente, yo me atrevería a decir que incluso subjetiva, porque tiene mucho que ver con lo que uno ha vivido. Lo que yo he vivido en una relación tóxica o lo que ustedes han vivido con una relación tóxica es muy diferente a lo que, no sé, nuestros papás pudieron haber vivido, lo que nuestros hijos van a vivir. Las acciones de una persona tóxica, si bien suelen parecerse mucho, no son las mismas. Las personas tóxicas nunca van a ser iguales. Es como les digo, un concepto muy subjetivo. Y justamente por esto no me gustaría dar como una definición de una persona tóxica, de una relación tóxica, de una forma que imponga. Aparte es un concepto muy general, muy extenso. Pero sí me gustaría hablar acerca de lo que algunos de ustedes piensan. Yo hice una encuesta en Instagram y agradezco de antemano a todas las personas que me respondieron acerca de cuáles creían ellos o ellas que eran las características de una relación tóxica, de una persona tóxica, siendo aún más específico. Y es curioso cómo muchas de las respuestas me hablan más acerca de una relación tóxica. En general, las respuestas son muy parecidas. Entre las palabras que más se repiten son manipulador. Luego está inseguro, controlador, limitante e incluso celoso. Hay incluso personas que destacan que una persona hace que te ganes su confianza antes de revelar que eres una persona tóxica. Ya después nos hablan acerca de cómo una persona te humilla, que creo que también esto se puede incluir un poco en lo de manipulador y controlador. Pero como les decía, todo esto nos habla mucho acerca de una relación tóxica. Y creo que no son muchas las personas que hablan acerca de una amistad tóxica. Cuando pensamos en las cosas que vemos en nuestras series, libros, películas, no pensamos mucho acerca de una amistad tóxica, no pensamos como de, oh, estas dos personas tienen una amistad muy tóxica. Pensamos más en las relaciones tóxicas. Y cuando me refiero a que todo esto de que tenemos un pensamiento muy general acerca de las relaciones tóxicas es porque solemos estar de acuerdo en estos casos, por ejemplo, quién es la persona tóxica. Si esta relación que nos muestran es muy tóxica, uno es muy difícil que uno no se dé cuenta de que, oh, tal persona es tóxica. Todos coincidimos en que la persona de la que estamos hablando es una persona tóxica. Incluso cuando las dos son tóxicas, todos coincidimos en que tales dos personas son tóxicas. Es muy difícil en que no coincidamos en ese sentido. Pero como les decía, no vemos mucho acerca de la amistad. Y en general no vemos muchísimo acerca de los efectos. Sí hablamos de cómo las personas se recuperan y todo, pero no vamos más a fondo, como en casi ninguna de las cosas, no vamos más a fondo. Siguiendo lo que leí en las respuestas, está todo esto de ser manipulador y controlador específicamente. Es curioso porque las dos cosas significan que una persona ejerce el control sobre otra. Y a mí me gustaría relacionar todo esto con la autoestima, incluso con el hecho de ser egoísta y ser inseguro, que es otra palabra que también mencionan mucho. Cuando uno es egoísta, quiere decir que está pensando solamente en sí mismo. Y es algo que yo siempre he dicho, no creo que el hecho de que tú busques lo mejor para ti, busques tu bien, sea algo egoísta. Y tal vez sí lo sea, pero todos somos egoístas en algún punto de nuestras vidas y creo que eso está bien. Lo que no está bien y cuando pasas, por decirlo así, a otro nivel, es cuando llegas a ser una persona egoísta y para conseguir los objetivos lastimas a alguien más. Y es ahí cuando empezamos a hablar de la manipulación, de ser una persona controladora y cosas así. Creo que estos dos adjetivos solo suelen llegar cuando tienes una relación de confianza con una persona, ya sea una relación amorosa, una relación de amistad, porque no puedes manipular a una persona que no conoces. Es muy poco probable que tú
actitud, por decirlo de alguna forma, sea efectiva. Así que, para empezar, hay que hablar acerca de las relaciones de confianza. Independientemente de una relación amorosa, cuando tú tienes una amistad, es porque esa persona te inspiró un sentimiento. No me refiero necesariamente a amor, sino tal vez te inspira confianza. Tiene algo que te inspira a hablarle en primer lugar. Algo que hizo que te empezaras a juntar con esa persona y que le empezaras a contar tus cosas, tal vez no secretos como tal, pero al menos cosas que haces diario, como tus gustos, tu rutina, cosas así. En algunos casos llega más fuerte que, pues hasta le abres las puertas de tu casa y todas estas situaciones. Y es cuando muchas personas dicen, ¿cómo es posible que me haya hecho todo esto si yo le abrí las puertas de mi casa, si comí en mi mesa y cosas así? Por eso tenemos que tener una relación de confianza y cuando tú tienes una relación amorosa, claramente lo primero que tienes que tener es confianza y tal vez no mutua, no sabemos si la confianza puede ser mutua, pero sí en confianza con la persona. Porque todos estamos conscientes de lo que es una relación y aunque seamos unos niños y no estemos conscientes como de tal cosa, nosotros debemos sentir esa confianza y la sentimos cuando le decimos a alguien si quiero ser tu novio, cosas así. No sabemos, no sabemos muchas cosas, pero si algo sabemos es que hay que tener confianza. Cuando una persona de estas que les digo egoístas nos empiezan a manipular y a controlar, es cuando ejercen este poder. Como dice la palabra controladora, es control, justamente. Pero esta persona nos tiene que llegar a conocer tan bien para poder ejercer cierto control. Cuando una persona manipula para conseguir lo que quiere, es cuando los límites de este egoísmo ya no son sanos. Y siguiendo todas estas respuestas, estas características que también me dicen que te humillan, que es una persona que se gana tu confianza y que puede ser limitante, creo que esta palabra específicamente limitante tiene mucho que ver acerca de los amigos más que de una relación. Sí, puede ser, por supuesto, de esos novios que te limitan a salir con tus amigos, te limitan a hacer cosas que te gustan, a vestirte y maquillarte como quieres, pero también te limitan los amigos en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú quieres hacer algo para encajar, cuando tú quieres parecerte a tus amigos y estos amigos, no sé, no les gusta hacer alguna cosa, pongamos un ejemplo, no sé, no les gusta entrar a clases. Un ejemplo algo tonto, pero al fin un ejemplo, y tú quieres encajar, tú te limitas a ti mismo a no entrar a clases para que ellos piensen que te gusta lo mismo que a ellos. O tal vez llegan esos amigos que llegan a ser incluso pesados, que te dicen como, siguiendo este ejemplo, como de, ay, no, no entres a clases. Y al principio te lo dicen de broma, pero si son tóxicos, obviamente llega un punto en el que casi casi te lo imponen y te ponen esa condición y que también te lo llega a poner una pareja en el momento de pero es que no lo hagas o si no me voy a enojar. Esto de en que uno se enoje, que la persona que queremos, que nos inspiró confianza, que se enoje con nosotros, creo que es algo que no solamente en nuestra generación, sino en general, no nos gusta que pase. Los seres humanos tenemos, irónicamente, esa característica de que tal vez no somos felices todo el tiempo, pero somos felices la mayoría del tiempo. Y no precisamente en el hecho de que, oh, somos felices, no sentimos tristeza, sino en el sentido de que somos ignorantes. Esto de que hay mucha gente que dice la ignorancia es felicidad, creo que tiene mucho sentido, porque a pesar de que nos la pasamos estudiando todo esto acerca de cómo uno puede llegar a ser feliz, las características de la felicidad, el cerebro, las emociones, los sentimientos y todo esto, nosotros somos felices en el sentido de los recuerdos. Hay una respuesta en específico que me habla mucho acerca de los recuerdos, que dice, hace que te gane su confianza para después tenerte colgando de un hilo. Puede parecer genial y todo para que se gane tu cariño o amistad. Creo que es la única respuesta que no me habló solamente de amor. Y luego demuestra que es imbécil, pero no puedes alejarte porque ya tienes recuerdos lindos y así. Y obviamente esta respuesta sigue. Pero esto es algo que me gustaría tocar. Ya tienes recuerdos con esa persona y por eso no te puedes alejar. Como les decía, somos muy felices en general. Y somos felices, yo digo, en el momento en el que justamente ignoramos que estamos viviendo. Pensemos en un recuerdo en el que sea. Recuerdos buenos que tenemos, tal vez no con una persona, pero sí en general, son este tipo de recuerdos que estaba haciendo tal cosa. Y si nos ponemos a analizar nuestros recuerdos, nos damos cuenta de que ahí no estábamos pensando, oh, cómo le voy a hacer para ser feliz, o cómo le voy a hacer con mis emociones, con mis sentimientos. No pensamos en las preocupaciones, no pensamos en todo lo que tenemos que hacer de nuestra vida, nuestras responsabilidades. Solo nos concentramos en vivir en el momento. Tal vez esa sea la palabra, la frase que defina todos estos recuerdos, que es vivir en el momento.
Pero justamente todo eso de que disfrutes en donde estás y no piensas en nada más, ni siquiera en el hecho de que puedes o no ser feliz después de esto, hace que el recuerdo sea bueno. Y también puede ser un extremo completamente diferente cuando tienes un mal recuerdo. Cuando tienes un mal recuerdo, en el momento en el que lo estás viviendo, solo sientes, no estás pensando en tus responsabilidades, en todo lo que tienes que hacer, en lo que tal persona piense, incluso en... Tal vez incluso no pienses en ti mismo, llegas a pensar más en lo que una persona te está haciendo, porque casi siempre cuando estamos tristes es porque una persona nos hace algo. Y si nos ponemos a pensar en los recuerdos que tienes con una persona tóxica, siempre estás pensando, cuando estás en estos malos ratos, piensas en que la persona te hizo esto. Y es justamente ahí, igual vivimos en la ignorancia, en los malos recuerdos, pero es justamente ahí, como dice la respuesta, que nos recordamos de lo bueno. Y por eso decía que los seres humanos somos muy felices en el sentido de que guardamos esos momentos en los que no estamos pensando en todas las preocupaciones acerca de nosotros mismos o de las responsabilidades de nuestra vida o de que somos o no felices y cosas así. Y también nosotros solemos atarnos mucho a los buenos recuerdos y no sé si esto sea solamente yo, espero que no, que pensamos siempre que los recuerdos buenos siempre van a ser mejores que la vida que tenemos el día de hoy. Y obviamente cuando estás pasando por un mal rato, por algo malo que te está haciendo esa persona tóxica, obviamente vas a pensar eso. Y es por eso que comienza a defender tanto a la persona. Pensamos que los sentimientos son unilaterales en el sentido de que no puedes querer a una persona y hacerle daño, o no puedes odiar a una persona y aún así buscar su bien. Esto obviamente es completamente falso. Tú puedes querer a una persona y hacerle daño, y tú puedes odiar a una persona y aún así buscar su bien. Esto es un ejemplo de los buenos gestos de los villanos en las series de televisión y estas cosas. Nosotros queremos defender a la persona que nos hace daño diciendo, no, es que si es que se me quiere y si esta persona no me quisiera, no haría esto. Y resaltamos los buenos recuerdos y esto también tendría que ver mucho con los amigos. Yo solía tener una amiga que me hablaba mucho acerca de cómo vivir mi vida, que hablaba mucho de mi supuesta inmadurez, que probablemente sí era inmadurez real. Y me decía que ella tenía la autoridad para darme consejos porque ella ya lo había vivido. Y por supuesto, en el momento yo creía que tenía razón y pensaba, es que es mi amiga, si no, no haría esto. Pero una vez que aprendes y todo esto ya te das cuenta de que, pues no, de que hay personas que te pueden querer mucho y aún así pueden no buscar tu bien. Y todo esto de los amigos tóxicos, y no tanto como las relaciones tóxicas, es algo que vivimos día a día y no nos damos cuenta. Claro que hay personas que, pues, casi casi amigo, date cuenta de que viven relaciones tóxicas y no se dan cuenta. Pero es muy independiente porque siempre, ya sea en alguna reunión familiar o en alguna reunión de amigos, siempre escuchamos que tal persona nos habla, ya sea de que su amigo, su hijo, cualquier familia suyo, en cualquier persona que conoce, tenía un amigo tal que solía ser muy mala onda, que siempre le rompía sus juguetes, no sé, hablando de un niño, que siempre le saboteaba los proyectos en el caso de un adulto, que le robaba a la novia, que le robaba al novio. Siempre escuchamos aunque sea un caso de esos. Creo que todo el mundo ha escuchado, aunque sea un caso, de cómo una persona le robó la pareja a otro. O siempre de que tal persona habló mal a las espaldas de tal. O como de, ay, no, es que me tiene envidia porque soy mejor que él. O en el caso de los niños de que, ay, no, es que le tiene envidia a mi hijo porque tiene mejores calificaciones. No lo sé. Cosas por el estilo. Y es cuando, si pensamos más a fondo y nos ponemos a pensar en esto de la envidia, en la humillación, en esto de ser controlador, en que uno quiere excesivamente el bien sin importar lo que la gente sienta, ya es cuando tienes un amigo tóxico. Tenemos mucha cultura acerca de las relaciones tóxicas y creo que eso está muy bien. Y a pesar de que todavía tenemos mucho camino que recorrer, vamos bien, no tenemos mucha cultura acerca de los amigos tóxicos. Y como no tenemos una gran cultura acerca de eso y nos apelamos a los buenos recuerdos, solemos mantener esas amistades por un largo tiempo. Y también entra este conflicto no solamente de las relaciones de amistad, sino de las relaciones de novios. Todo esto de relación tóxica obviamente influye mucho en tu relación, ya que ahora estás consciente de que existen estos conceptos, tú te pones a pensar en qué momento tu relación de pareja termina en ser respetuosa y comienza a ser una relación tóxica. Porque todos sabemos que todo esto de las relaciones tóxicas tiene que ver con control, manipulación, humillación, celos, etcétera, etcétera. Pero hablando de específicamente de celos, ¿cómo sabemos cuándo los celos son buenos y cuándo son malos los celos? Y eso también puede pasar incluso con los amigos. Yo tengo muchas amigas que son muy celosas con sus amigos en el sentido de que si tal persona se va,
a otro lado con otros amigos se molestan. Y específicamente eso, si nos ponemos a pensar, suele ser tomado con mucha ternura. Solemos decir como de, ay, es que me quiere tanto mi amigo o mi amiga que se pone celoso de que yo esté con otras personas. A todo el mundo nos da ternura y yo no digo que eso esté mal, pero entonces, ¿por qué está mal en el momento que tu pareja sea celosa? ¿O por qué está mal que tu pareja sea celosa, pero está bien, entre comillas, que tus amigos sean celosos? ¿Deberían de ser tus amigos los que no deberían de ser celosos? ¿O cuál es la situación aquí? ¿Deberíamos de pedirles a nuestras parejas que no sean celosas o deberíamos de pedirles a nuestros amigos que dejen de ser celosos? Aquí es como una contradicción muy importante. Y si nos ponemos a pensar, no por justificar los celos, quiero yo aclarar, todo esto de los celos tiene que ver con que a una persona le importas. Y hay celos que son inofensivos, que tienen que ver más con la inseguridad. Pero es todo esto que les digo. ¿Cómo sabemos en qué momento nuestras relaciones de pareja y en este momento incluso de la amistad dejan de ser sanas y comienzan a ser tóxicas? Cuando hacen burla, cuando hacen bullying incluso, hay este tipo de bullying que es amistoso y eso es lo que hablábamos en el episodio anterior del podcast. Nosotros somos mucho de burlarnos, pero también de defendernos, de no tomarnos muchas cosas en serio, pero cosas específicas sí. ¿Cómo sabemos en qué momento tomarnos cosas en serio y cuándo no? Muchas de estas cosas de la relación tóxica, de lo que dicen acerca de cómo una persona puede llegar a ser insegura, te manipula porque sabe que lo quieres, que es posesivo, que te humillan. ¿Cómo sabemos en el momento en el que todo esto deja de ser sano y empieza a ser tóxico? Y no solamente en el caso de las parejas, sino también en el caso de los amigos. Cuando un amigo es posesivo es lo mismo que cuando se pone celoso porque te has ido con otros amigos. Y cuando un novio es posesivo también tiene que ver con el hecho de que te quiera solo para él. Y también puede ser eso de los amigos, de que te quieran solo para ti. Y eso a primera suena malo. Pero cuando nos ponemos a pensar nosotros en el hecho de que nuestra pareja, en el que nuestros amigos nos abandonen, uno dice, no, es que yo quiero que se queden conmigo. Pero eso es algo tóxico, que nosotros querramos que nuestras parejas, que nuestros amigos estén con nosotros, es algo tóxico. Creo que tiene que ver más que nada en el hecho de que no sabemos compartir. Todo esto de que las personas tóxicas son posesivas, no saben compartir y cuando te humillan, esa por supuesto no hay ninguna justificación. Y también incluso de los amigos. Hay un ejemplo de una serie que es Pretty Little Liars acerca de cómo la chica, la amiga que está desaparecida, solía ser muy manipuladora con sus amigas, solía ser muy controladora, humillaba a sus amigas y todo esto. Y no por eso al final ella siguió queriendo a sus amigas. Y no estoy diciendo que se le deba de perdonar todo lo que hizo, pero este es también un concepto que la verdad no estoy segura si ya mencioné, acerca de cómo tenemos que aceptar que no porque queremos a una persona no tenemos por qué hacerle daño, o no porque odiemos a una persona, siempre tenemos que decirle el mal y hacerle cosas malas. Somos mucho de tener ese sentimiento unilateral acerca de si quieres, siempre quieres el bien para la persona. Si no quieres, quieres el mal para esa persona. Pero no pensamos en que porque una persona te quiere, aún así te puede hacer daño. No pensamos en que una persona que odies le puedes dar un gesto de generosidad, por humanidad, por educación. Y es todo esto lo que llega a tener como una duda. Por ejemplo, hay otra respuesta aquí que dice que las personas tóxicas se victimizan. Y la pregunta es, ¿qué es victimizarse? Yo pienso, y esto igual es una definición muy subjetiva, ¿qué es esto de victimizarse? Yo pienso en general que tiene más que ver con el hecho de que una persona no quiera admitir su culpa en respecto a una situación, de que una persona cuando sabe que ha hecho algo mal, piensa más en sí misma que en el daño que hizo. Piensa en las consecuencias que puede tener para él, no porque hizo algo malo, sino por esa acción mala o las cosas que la llevaron a hacer esa mala acción. Piensa más en eso y en sí mismo que en las otras personas. Y esto ya tiene que ver igual con todo esto del egoísmo. Nuestras relaciones tóxicas empiezan en el momento en el que una persona pierde el sentido de qué es ser egoísta en el sentido sano, si queremos hablarlo así, y se pasan a hacer en el sentido no sano, en el sentido tóxico, valga la redundancia. Y con esto no quiero decir que cuando nosotros tengamos una relación tóxica, tengamos que intentar pedirles que busquen sus objetivos de una manera menos egoísta, porque
Esto que estamos hablando es solo una de las perspectivas acerca de qué es la relación tóxica, de quiénes son los amigos tóxicos. Porque independientemente, y es algo que siempre voy a decir en general y también aplica para mí, para todas las personas, el hecho de que tú tengas una concepción diferente de cómo conseguir las cosas que quieres, por ejemplo, de que tú no quieras admitir tus errores en el caso de la victimización, de que tú manipules, de que humilles, controles, en el caso de que quieras ejercer poder sobre una persona, eso no te libra del hecho de que puedas hacer las cosas malas sin ningún castigo. Ninguna de las cosas van a justificar las acciones de una persona tóxica, de un amigo tóxico. Y si bien esta persona las hizo porque tenía un concepto equivocado, no sé, de amor, de amistad, eso no lo va a justificar. Y lo máximo que puede hacer después es pedir perdón. Cuando una persona está en una relación tóxica de amistad o de amigos, es importante irse. Si bien hay que aprender a ser tolerantes, y eso es lo que les digo acerca de cómo identificar una relación tóxica, no debemos de quedarnos ahí. Uno tiene que aprender a identificar y como les he dicho, gracias a todo lo que hemos vivido, todos estos avances en general, nosotros ya tenemos aún más indicadores acerca de cómo verificar, cómo encontrar una señal de que nuestra relación es tóxica. Incluso esto también debe de aplicar para las amistades. Si bien hay que aprender a tener tolerancia acerca de las cosas y esto va para ambas partes, uno no tiene por qué faltarle al respeto a otra persona. El hecho de que también hacemos ese bullying amistoso, hay que aprender a diferenciar el momento en el que tal persona, para empezar, no le gusta el bullying amistoso o tal persona utiliza ese bullying amistoso para humillar, para controlar, para manipular. Uno tiene que pensar en qué momento las cosas, como siempre estoy repitiendo, pasan de ser de lo sano a lo no sano. Hay que pensar en general de las dos partes, pero más en la parte tóxica, que esta persona nos confió sus sentimientos, independientemente de qué tipo de relación tengamos. Esta persona nos dio una sensación de confianza, confió en nosotros y nos abrió las puertas en general a su vida. Y para las personas que estamos del otro lado, para las personas que son las víctimas, en este caso, verdaderas víctimas de la relación tóxica, uno tiene que ver bien en qué momento las cosas dejan de ser graciosas y empiezan a ser tóxicas, porque también está mucha confusión en el sentido de en qué momento es tóxico y cuándo no, porque hay personas que tienen mucha costumbre de hacer bullying gracioso o que para ellos les da risa, genuina risa, pero para las personas no. Hay que aprender en general de las dos partes a hablar. Hay que aprender a darse cuenta cuando algo no le gusta, cuando algo no te gusta a ti simplemente y hablar, intentar razonar todo esto que hemos visto y que mucha gente critica acerca de cómo la persona de esta relación tóxica primero prefiere hablar antes que dejar a la persona. Piensan que es una persona tonta, que esa acción es una tontería. Yo no creo que así lo sea. No tanto porque en el nombre de los buenos recuerdos hagamos esto o por los sentimientos, sino porque uno tiene que aprender a expresar cómo se siente. Si nosotros pensamos, por supuesto, que esto puede terminar mal en algo violento o incluso peor, por supuesto que yo no recomendaría que una persona vaya y hable de sus sentimientos. También hay que aprender a conocer a las personas, porque por supuesto esta relación de confianza, de conocerse, de abrir las puertas de tu vida, no es unilateral tampoco. Si nosotros conocemos a la persona y nos damos cuenta de que suele reaccionar de esta forma a tal cosa, de que suele reaccionar de forma agresiva, de que suele ser literalmente muy posesivo, que suele manipular, ser una de esas personas que humilla, incluso ser una persona insegura y que se aprovecha de lo que las otras personas sienten, de cualquier cosa que esa persona tenga que los demás no, nosotros ya debemos de pensar en lo que va a reaccionar si nosotros hablamos de nuestros sentimientos. Y hay incluso amigos tóxicos, más que nada amigos, y también llega a pasar incluso un poco en relaciones, pero es más que nada en amigos, que uno piensa que simplemente no debe de decir nada y simplemente se va. Y a veces eso puede estar bien. Y hay algo que sí me gustaría resaltar para terminar todo esto, es que uno tiene que ser egoísta. Uno cuando es una víctima puede ser egoísta. Y cualquier persona en general, lo sigo diciendo, puede ser egoísta. Pero hay que pensar muy bien, no solamente en si lo que hacemos es lo que nos gustaría que nos hicieran, sino que hay que pensar también muy bien en qué momento todo nuestro egoísmo quita el lo sano y empieza a herir a las personas. Si tu persona que tú piensas, no sé, de que tu amigo
no es muy respetuoso que digamos acerca de las humillaciones que te hace como bullying gracioso. O si tú, no sé, hombre o mujer que estás en una relación tóxica o en una relación, simplemente tú piensas que tu pareja es muy controladora, muy manipuladora, muy limitante, porque sabe que lo quieres, porque esa es una respuesta que también resalto mucho, es cuando tú tienes que pensar, tal vez, en que estás en una relación tóxica. Y es muy difícil de aceptarlo, porque nosotros nos la pasamos diciendo, y como lo dije alguna vez en un podcast, que eso no nos puede pasar. Nosotros pensamos de que es que yo estoy muy informado, a mí no me va a pasar, pero nos puede llegar a pasar y hay que aceptar que no estamos exentos de nada. Y eso es algo que vamos a tratar en otro podcast más adelante, pero hay que aceptar que nosotros no estamos exentos de las cosas y que nosotros tenemos que darnos a respetar, porque si muy bien nuestros amigos nos pueden defender, nuestras parejas, en dado caso, nuestra familia nos puede defender, pero desde pequeños estamos expuestos a estas cosas. Los amigos tóxicos se pueden dar desde que somos, tal vez no niños de kinder, pero sí desde que somos niños de primaria. Y nosotros tenemos que aprender a defendernos a nosotros mismos. Hay esta frase en inglés que dice stand up for yourself, que literalmente se puede traducir lo más cercano a que tú te defiendes a ti mismo. Creo que nosotros debemos de ver siempre por nosotros mismos. Y si tú te das cuenta de todas estas acciones, tienes que ponerte a pensar en qué momento, o incluso las llegas a ver en ti mismo, porque puede pasar, tú tienes que ponerte a pensar en qué momento todas estas acciones de los celos, que incluso en algún lado pueden llegar a ser tiernos y en otros no, dejan de ser sanos y se convierten en algo tóxico. Y si incluso tú te das cuenta que eres la persona tóxica, tú debes cambiar. Y tal vez esto de que no es que yo pienso en mí y todo lo que yo busco para mí, pues es lo que debe de estar bien. Tal vez sí, pero tal vez no. Siempre todo esto hay que pensar en lo que está bien para todos, porque si estás afectando a otras personas en tu camino, tienes que pensar en todas esas personas. Y si tú te ves en esta situación de que te das cuenta que estás en algo tóxico, vete. Es muy en serio, todo esto puede que no tenga salida en algún punto y a mí me hubiera gustado más profundizar todo esto de las relaciones tóxicas y amorosas y creo que lo haré en una segunda parte de todo esto. Tal vez en el momento pasa que no hay salida, pero sí la hay. Y simplemente a veces, como digo, tienes que defenderte a ti mismo porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado un poco, que los haya hecho reflexionar un poco. Gracias de nuevo a todas las personas que contestaron a mi encuesta en Instagram. Y pues bueno, suscríbanse y pues compartan este podcast. Pueden darme su opinión, ya sea buena o mala. Estoy abierta a todas las opiniones. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast. Nos vemos. Adiós. Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio. No te lo pierdas.